Su nombre era Mohandas K. Gandhi y esta es su historia. Mohandas Karamchand Gandhi nació el 2 de octubre de 1869. Fue el pequeño de 4 hijos y nació en el pueblo de Porbandar, en la India, país de su primer hogar. Nació en la época en la que la India era colonia oficial de Gran Bretaña, es decir, que esta última la gobernaba. Todas las leyes eran inglesas y un virrey británico ejercía de presidente del país. Gandhi nació en el seno de una familia de clase media alta. Su padre, Karamchand, era el Diwan o primer ministro de Porbandar, como lo fue su abuelo antes de él. Era un cargo que se traspasaba de padres a hijos. Su padre era cariñoso, comprensivo y estricto vegetariano. Su madre, Pudliba, era una ferviente seguidora de la creencia hindú y acudía al templo cada día. Era una mujer pacífica, también vegetariana, y que a menudo se ponía en huelga de hambre como forma de protesta no violenta. Gandhi era un niño inteligente que no destacó demasiado en el colegio. Una vez dijo: tenía muchas dificultades para aprender las tablas de multiplicar. El hecho de que aquellos días no aprendiera otra cosa que sacarle motes a los profesores hacía suponer que me faltaba intelecto. Cuando tenía 13 años estudió en el Instituto Alfred y estaba listo para casarse. Sus padres habían organizado su matrimonio nada más nacer, como era costumbre según la creencia hindú de aquella época. La joven con la que se casó tenía también 13 años y se llamaba Kasturba. Al principio Gandhi era un marido controlador. Siempre quería saber a dónde iba su mujer y cuándo volvería. Esto cambiaría según sus vidas y su matrimonio iban evolucionando. Él siempre se preguntaba qué más le deparaba el mundo aparte de lo que sus padres le habían mostrado. Se preguntaba qué cosas habría más allá del mundo del vegetarianismo y la religión. Estuvo a punto de probar la carne cuando un amigo le convenció de que le volvería fuerte como un inglés. Entonces decidió que no le gustaba comer carne y le confesó el pecado a su padre. Su padre se tomó su confesión con cariño y comprensión, sin violencia ni ira. Además, Gandhi robó dinero a uno de sus sirvientes para comprar cigarros y le robó oro a su hermano. Se lo confesó a su padre y obtuvo la misma reacción amable que la vez anterior. El niño admiraba a su padre por su compasión y quería ser como él en muchos aspectos. Su padre se puso enfermo cuando Gandhi tenía solo 16 años. Este debía observarle mientras dormía para asegurarse de que se encontraba bien. Pero Gandhi se cansó de vigilarle y bajó a escondidas a estar con su mujer. Fue en uno de esos momentos cuando su padre murió. Semanas después, su mujer, que estaba embarazada, perdió al bebé. Gandhi siempre se sintió avergonzado y responsable de abandonar a su padre en ese momento, y pensaba que la muerte de su hijo era su castigo por ello. La muerte de su padre le afectó enormemente, pues quería seguir sus pasos y los de su abuelo para convertirse en un líder para su pueblo. Por ello, decidió que iría a la Facultad de Derecho de Gran Bretaña, una marcha que le obligaría a dejar a su mujer durante 3 años. En agosto de 1888 dejó Bombay para embarcarse hacia Gran Bretaña. Fue durante sus años de universidad cuando comenzó a leer libros sobre religiones distintas y empezó a descubrir a la persona que había en su interior. En su cabeza comenzaba a tomar forma una visión del mundo según la cual todas las personas eran iguales y libres, un mundo unido por la paz, la verdad y el amor. Cuando Gandhi llegó por primera vez a Gran Bretaña, intentó integrarse llevando trajes y hablando inglés. Sin embargo, siempre preservó parte de su cultura bajo su radiante ropa nueva. Se hizo miembro de la Asociación de Vegetarianos de Gran Bretaña y escribió para la revista de dicha asociación. Su nuevo interés por las diferentes culturas y religiones le hizo renunciar a sus creencias hindúes y aceptar que no era fiel a ninguna religión en concreto. Gandhi se licenció en Derecho con un conocimiento mayor del mundo y su funcionamiento que de leyes. En 1891 volvió a su pueblo natal para descubrir que su madre había muerto solo unas semanas antes de que él llegara. Intentó ejercer de abogado en la India, pero era difícil vivir de ello en ese país.
Su primer hijo nació en octubre de 1892. Viendo que no podía progresar en la India, aceptó un caso en Johannesburgo, Sudáfrica. Las nuevas ideas que Gandhi se formó en Gran Bretaña comenzaron a consolidarse en Sudáfrica tras su paso por experiencias que le abrieron los ojos. A su llegada a Durban, Sudáfrica, le dieron un billete de tren de primera clase para ir a estudiar su caso a Pretoria. Al tomar asiento en el tren, el revisor le pidió que se cambiara al vagón del equipaje. Le sacaron a la fuerza por ser indio. A ojos de los sudafricanos, los indios eran personas de clase inferior. Pasó la noche en un frío cuarto por negarse a dejar su asiento y le quitaron su equipaje. Años después, en su biografía, relataba así el incidente. La penuria que me hicieron pasar era superficial. Es solo un síntoma de la grave enfermedad del prejuicio al color. Gandhi se dio cuenta enseguida de la represión y la injusticia que sufrían los indios en Sudáfrica. En aquella época había más de 90.000 indios en Sudáfrica, los cuales tenían escasos o nulos derechos. No tardó en indignarse por las condiciones de vida de sus compatriotas en aquel país, por lo que emprendió una lucha por sus derechos. Gandhi se convirtió en el líder de la comunidad de indios en Sudáfrica y promovió su derecho a la libertad y la igualdad. Este hecho supuso el comienzo de la batalla de los indios residentes en Sudáfrica por sus derechos. Gandhi pidió a los indios que protestaran de forma pacífica para conseguir sus derechos mediante manifestaciones y mítines, no con ataques y bombardeos. Para ello, fomentó la creencia de que las protestas no violentas eran el único camino hacia la paz. En un esfuerzo por crear una declaración contra la violencia, organizó peticiones para los derechos de los indios y emprendió una campaña de publicidad periodística en contra de las leyes anti-indias. Además, repartió folletos por Sudáfrica, Gran Bretaña y la India. Pero el hecho más decisivo llegó cuando fundó el Congreso Indio de Natal, a través del cual se protestaría para exigir los derechos de los indios en Sudáfrica. Gandhi deseaba volver a su país durante un tiempo para estar con su mujer Kasturba y para ayudar a los ciudadanos indios a liberarse de la represión y el racismo. Para cuando llegó a la India, ya estaba ansioso por guiar a su pueblo hacia una evolución pacífica. Quería liberar a la India de Gran Bretaña y conseguir la independencia de sus ciudadanos. Enseguida comenzó a hacer públicas las injusticias en la India y a promover la autodeterminación y la autoconfianza. Durante los 6 meses que pasó en su país, fomentó una oleada de apoyos a la India. Al poco tiempo embarcó a su mujer y a sus 2 hijos a Sudáfrica. Cuando el buque atracó, impidieron a los pasajeros bajar a tierra. Les obligaron a permanecer a bordo durante semanas. Gandhi comentó a sus compañeros de cautiverio: no siento rabia hacia ellos, solo me dan pena por su ignorancia e intolerancia. Cuando por fin liberaron a Gandhi, fue atacado por una banda en contra de la entrada de cualquier indio en el país. La banda amenazó entre gritos que lo ahorcarían de un manzano, pero este no se vino abajo. Aprovechó la amenaza para negociar con la Asamblea Legislativa de Natal la promulgación de una ley de igualdad de derecho al voto para todos los ciudadanos británicos, incluidos los indios. Este fue uno de los logros más importantes de su vida. Gandhi empezó a darse cuenta de que debía actuar de forma independiente, confiando solo en sí mismo. Su lucha fue un ejemplo a seguir para muchos indios. En 1889 se desató una guerra en Sudáfrica entre los colonizadores Boer y Gran Bretaña. Este hecho obligó a todos los ciudadanos británicos a prestar sus servicios en la guerra, incluyendo a los indios del Imperio Británico. Gandhi despreciaba la guerra y no estaba dispuesto a servir como soldado, por lo que en vez de eso, se alistó en una unidad especial. Se trataba de un grupo pacífico de hombres indios llamado Cuerpo de Voluntarios Indios, que se dedicaba a asistir a los soldados heridos. Más tarde, Gandhi fue condecorado con una medalla por su servicio en la guerra. En 1903, Gandhi fundó una revista sudafricana,
La Opinión India, dirigida a los ciudadanos indios. La publicación, que estaba escrita en inglés y en 3 idiomas indios, incluida la lengua nativa de Gandhi, informaba sobre los derechos y logros políticos de los indios. Además, respondía a consultas médicas y alimenticias. Gandhi utilizó el éxito de la revista para construir un ashram, una comuna espiritual desde la cual dirigir la revista. Este fue su primer ashram, aunque no sería el último, y lo llamó Ashram Fénix. Entonces, decidió adoptar el voto Brahmacharya, la renuncia a las riquezas, el sexo, la ira, el odio y a alzar la voz. Gandhi se comprometió a cumplir todo esto y abrió los brazos a todo el mundo. Prometió tratar a su familia como a todos los demás y a vivir dando ejemplo. El gobierno sudafricano no tardó en promulgar una ley llamada Proyecto de Ley de Registro Asiático, que obligaba a toda persona de nacionalidad india y china a inscribirse en el registro y a identificarse por huella dactilar ante la administración local. Asimismo, se les exigía llevar la documentación siempre encima para comprobar que estaban inscritos. De lo contrario, eran arrestados. En respuesta a lo que Gandhi denominó la Ley Negra, organizó un mitin en Johannesburgo. A esta reunión asistieron miles de indios que se oponían al registro. Estaban dispuestos a ir a la cárcel, a soportar las palizas e incluso a morir por su lucha. Efectivamente, la mayoría de ellos tuvo que pasar por todo eso. Esta lucha acabó convirtiéndose en un movimiento conocido como Satyagraha, que significa firmeza, verdad y amor por una buena causa. Era la primera vez que Gandhi ayudaba a organizar un movimiento pacifista. Gandhi envió una delegación india a Gran Bretaña para reunirse con políticos notables como Winston Churchill, con el fin de reforzar su movimiento. Con sus mítines logró revocar temporalmente el proyecto de ley, pero fue presentado de nuevo y en 1907 se promulgó. El gobierno comenzó a arrestar a los indios que se negaran a cumplir la ley. Gandhi fue arrestado por primera vez en 1908 y fue sentenciado a 2 meses de cárcel. Durante su estancia en prisión, aprovechó para leer y estudiar. Uno de los libros que leyó le influenció en gran medida. Se titulaba Desobediencia Civil, y su autor era el escritor y naturalista americano Henry David Thoreau. Las cárceles de Sudáfrica no tardaron en llenarse de indios arrestados por rebelarse contra la Ley Negra. Gandhi decidió entonces establecer un acuerdo con el gobierno. Acordaron que si los ciudadanos indios se registraban voluntariamente, la ley sería revocada. Dando esto por seguro, se registró como exigía la ley. Algunos indios lo consideraron traición, por lo que Gandhi llegó a sufrir golpes en las manos por parte de sus propios seguidores. Sin embargo, la ley no fue revocada y las revueltas y las protestas continuaron. Gandhi, junto con muchos otros, fueron de nuevo encarcelados. Allí empezó a leer obras del afamado autor ruso Leo Tolstoy y ambos empezaron a enviarse cartas. Cuando fue puesto en libertad, inauguró un nuevo ashram al que llamó Ashram Tolstoy, cerca de Johannesburgo. Empezaron a decretarse un sinfín de nuevas leyes de represión contra los indios. Una de ellas estipulaba que el Estado reconocería únicamente los matrimonios cristianos como legales. La comunidad india protestó y muchos acabaron de nuevo en prisión. Gandhi pidió la colaboración de todos los indios en su lucha contra esta ley matrimonial. Además, animó a las mujeres a dejar a un lado su rol tradicional como amas de casa y a salir a apoyar la causa. Quería otorgar más poder a las mujeres y liberarlas de su opresión. Tras una serie de marchas, protestas, huelgas y negociaciones encabezadas por Gandhi, la ley fue ligeramente modificada para legalizar también los matrimonios hindúes y musulmanes. Así, demostró por primera vez que su forma de protesta pacífica funcionaba. Gandhi aprendió que los métodos pacíficos podían servir para unir a los pueblos y alcanzar objetivos políticos. Poco después volvió a la India. Desafortunadamente descubrió que las cosas en su país natal estaban tan mal como en Sudáfrica. La mayoría de la población era campesina y eran continuamente despojados de sus derechos.
Gandhi volvió a un país envuelto en una atmósfera de indignación por el dominio británico. En 1915 fundó el Ashram Satyagraha, donde, al igual que en el resto, podía acudir gente de todas las ideologías, credos y clases sociales y convivir en paz. Rápidamente su mensaje se difundió por toda la India. En 1919, como respuesta a las leyes opresivas, Gandhi organizó una gran huelga y manifestación en Bombay. El país entero inundó las calles de las ciudades de todo el país. En el pueblo de Amritsar, la gente se congregó en una pequeña plaza. De repente, las fuerzas militares británicas abrieron fuego sobre aquellos ciudadanos desarmados. Fallecieron 379 personas y más de 1 millar resultaron heridas. La indignación se apoderó de toda la India y la venganza fue el primer pensamiento en la mente de la mayoría de los ciudadanos. Gandhi insistió en que la venganza no era la solución, sino la protesta pacífica. Y así aprovechó aquella atrocidad para unir a indios de todas las clases y religiones por una causa común: la búsqueda de la libertad. Poco después, la India entera se congregaba a su alrededor. Durante años encabezó revueltas y protestas y fue encarcelado repetidas veces. Las nuevas leyes que impedían el autogobierno indio hicieron que Gandhi promoviera una huelga nacional de gran alcance que, por desgracia, quedó marcada por la muerte y la violencia. Gandhi sintió que el Satyagraha había fracasado y se autocastigó ayunando. En 1920 formó el Movimiento Independentista Hindú, una organización que velaba por la igualdad y la libertad. Además, alcanzó la presidencia del Congreso Nacional Indio. A principios de este mismo año, usó su autoridad para hacer que los soldados indios abandonaran el ejército británico. Su insolencia le costó la cárcel a él y a otros 30.000 indios. A pesar de ello, las marchas y las protestas continuaron, aunque algunas de ellas con tintes violentos. El 1 de marzo, 22 policías fueron asesinados al intentar detener una manifestación. Parecía como si en la India la violencia fuera a desatarse en cualquier momento. Fue entonces cuando Gandhi fue consciente de la ineficacia de la Satyagraha y desarticuló el movimiento. A mediados de 1920, el líder hindú escribió su autobiografía que llevó por título La historia de mis experimentos con la verdad. Finalmente llegó a la conclusión de que la independencia total de Gran Bretaña era la única forma de que la India alcanzara la paz. En 1930, Gandhi protestó contra una ley sobre la producción de sal en la India, según la cual el gobierno británico era el único que podía producirla y venderla. Como respuesta, Gandhi organizó una marcha a pie de 300 kilómetros a través de la India hasta la costa del Océano Índico. El trayecto comenzó con tan solo 80 seguidores y, debido a la avanzada edad de Gandhi, solo recorrían 16 kilómetros por día. La marcha duró 24 días, en los que el mundo fue testigo de su desafío. Para cuando llegaron a la costa, se habían sumado miles de personas. Gandhi cogió un puñado de sal de la orilla y la proclamó símbolo de su desafío al gobierno británico y, en especial, al rechazo de sus leyes. Seguidamente animó a los demás a hacer lo mismo. Esta hazaña, que tomaría el nombre de la Marcha de la Sal, se concibió como un ejemplo a seguir por el pueblo indio y marcó el nacimiento de un nuevo movimiento antiviolencia liderado por Gandhi. Más de 100.000 indios fueron arrestados tras la marcha por seguirle. Afortunadamente, gracias a la protesta de innumerables ciudadanos, la ley sobre la sal fue, con gran pesar del gobierno británico, revocada. En 1931, Gandhi viajó a Gran Bretaña para asistir a la conferencia de la Mesa Redonda, una reunión política para tratar los derechos de la India. Durante su estancia en la isla, se hospedó en los hoteles más humildes de las peores zonas de la ciudad. Allí se juntó con tejedores de algodón y se ganó su confianza. Hasta fue invitado a tomar el té en el Palacio de Buckingham, al que asistió vestido con su ropa hilada a mano. Cuando más tarde le preguntaron sobre ello, dijo que el rey ya llevaba suficiente ropa por los dos. Después de la conferencia, Gandhi volvió a la India y fue arrestado prácticamente a su llegada, junto con otros 30.000 indios.
Pronto comprendería que el pueblo indio debía permanecer unido y que los límites entre las clases sociales debían desaparecer. En una ocasión, ayunó para exigir el derecho de los hindúes marginados, conocidos como los intocables, a rezar en los mismos templos que los hindúes adinerados. Finalmente lo consiguió, y desde entonces, hindúes de todas las clases sociales se unieron en los templos indios. Gandhi pasó la mayor parte de los años 30 viajando por la India y hablando con sus gentes. Ayudaba a su cada vez mayor grupo de seguidores a purificarse para después ocuparse del resto del mundo. En multitudinarias reuniones de oración, Gandhi trataba temas como la asistencia sanitaria, la reorganización, la creación de pequeñas empresas y la propiedad de la tierra. En 1939, la Segunda Guerra Mundial estalló en Europa. Gandhi pidió al pueblo indio que no participara en ella. Como resultado, muchos indios fueron arrestados y encarcelados por resistirse. En 1942, el líder hindú inició una nueva campaña centrada en la independencia de la India y la unificación de todas sus religiones. No tardaron en arrestarle y, en protesta por ello, ayunó hasta casi morir. Unos años después, en 1944, la mujer de Gandhi, Kasturba, muere estando en prisión. La muerte de su mujer lo deja totalmente abatido. Fue durante esta terrible época de su vida cuando la India se adentraba en los peores momentos de su historia. Las tensas relaciones entre los hindúes y los musulmanes residentes en la India acentuaron el dolor que sufría Gandhi en ese momento. El conflicto entre estas dos religiones alimentó la esperanza de que algún día la India sería libre. El enfrentamiento entre hindúes y musulmanes se extendió por el país y los musulmanes reclamaron su propio territorio, al que más tarde se le llamaría Pakistán. A Gandhi le apenó ver cómo su país se dividía. Había promovido la unión de los pueblos, pero los pueblos no estaban unidos. Sin embargo, no desistió en la búsqueda de la independencia para la India. A pesar del alcance del enfrentamiento, el último virrey de la India, Lord Mountbatten, crea el Estado de Pakistán en 1947. Ese mismo año, la India consigue su independencia de Gran Bretaña, de manera pacífica, basándose en la no violencia. El 15 de agosto de 1947, India es al fin libre. Sin embargo, la violencia entre hindúes y musulmanes no cesaba. Gandhi, que entonces vivía en Calcuta, declaró de nuevo que ayunaría hasta la muerte si la disputa no acababa. Quería que ambos pueblos convivieran en paz. Su mensaje de paz se estaba perdiendo, pero no para siempre. El 30 de enero de 1948, Gandhi fue asesinado de camino a su reunión diaria de oración en el jardín de la Casa Birla. De entre la multitud, un fanático hindú se le acercó, le hizo una reverencia y lo mató de 3 disparos. La India lloró su muerte. Nunca antes el país había necesitado tanto su liderazgo. Su presencia les había abandonado, pero su mensaje perduraría. Gandhi consiguió liberar al pueblo indio sin emplear la violencia ni la opresión. Se celebró un elaborado funeral en su honor. Su cuerpo fue visitado por miles de indios. Junto a él, sus pocas posesiones reunidas, que siguiendo la tradición hindú, fueron quemadas junto con el cuerpo en una gran hoguera. Después, sus cenizas fueron llevadas en procesión hasta el agua, donde un barco las adentró en el mar y las esparció entre las olas. La vida de Gandhi fue un tributo a los únicos ideales que consideraba aceptables para el ser humano. Creía en la verdad absoluta, la unidad de todos los pueblos y el derecho a la libertad de todas las personas. Sus métodos de resistencia pasiva y no violenta influenciaron a las posteriores generaciones de líderes. Su forma de vida sirvió de ejemplo para todos los habitantes de la India y puede tomarse como modelo a seguir por gentes de todo el mundo.
Gandhi, al que a menudo llamaban Mahatma o alma grande, creía en la paz como la clave para el cambio y en el amor y la confianza como las piedras angulares de la vida. Personas y más de 1 millar resultaron heridas. La indignación se apoderó de toda la India y la venganza fue el primer pensamiento en la mente de la mayoría de los ciudadanos. Gandhi insistió en que la venganza no era la solución, sino la protesta pacífica. Y así aprovechó aquella atrocidad para unir a indios de todas las clases y religiones por una causa común: la búsqueda de la libertad. Poco después, la India entera se congregaba a su alrededor. Durante años encabezó revueltas y protestas y fue encarcelado repetidas veces. Las nuevas leyes que impedían el autogobierno indio hicieron que Gandhi promoviera una huelga nacional de gran alcance, que por desgracia quedó marcada por la muerte y la violencia. Gandhi sintió que el satyagraha había fracasado y se autocastigó ayunando. En 1920 formó el Movimiento Independentista Hindú, una organización que velaba por la igualdad y la libertad. Además, alcanzó la presidencia del Congreso Nacional Indio. A principios de este mismo año, usó su autoridad para hacer que los soldados indios abandonaran el ejército británico. Su insolencia le costó la cárcel a él y a otros 30.000 indios. A pesar de ello, las marchas y las protestas continuaron, aunque algunas de ellas con tintes violentos. El 1 de marzo, 22 policías fueron asesinados al intentar detener una manifestación. Parecía como si en la India la violencia fuera a desatarse en cualquier momento. Fue entonces cuando Gandhi fue consciente de la ineficacia de la satyagraha y desarticuló el movimiento. A mediados de 1920, el líder hindú escribió su autobiografía, que llevó por título La historia de mis experimentos con la verdad. Finalmente llegó a la conclusión de que la independencia total de Gran Bretaña era la única forma de que la India alcanzara la paz. En 1930, Gandhi protestó contra una ley sobre la producción de sal en la India, según la cual el gobierno británico era el único que podía producirla y venderla. Como respuesta, Gandhi organizó una marcha a pie de 300 kilómetros a través de la India hasta la costa del Océano Índico. El trayecto comenzó con tan solo 80 seguidores y, debido a la avanzada edad de Gandhi, solo recorrían 16 kilómetros por día. La marcha duró 24 días, en los que el mundo fue testigo de su desafío. Para cuando llegaron a la costa, se habían sumado miles de personas. Gandhi cogió un puñado de sal de la orilla y la proclamó símbolo de su desafío al gobierno británico y, en especial, al rechazo de sus leyes. Seguidamente animó a los demás a hacer lo mismo. Esta hazaña, que tomaría el nombre de la Marcha de la símbolo de su desafío al gobierno británico y, en especial, al rechazo de sus leyes. Seguidamente animó a los demás a hacer lo mismo. Esta hazaña, que tomaría el nombre de la Marcha de la Sal, se concibió como un ejemplo a seguir por el pueblo indio y marcó el nacimiento de un nuevo movimiento antiviolencia liderado por Gandhi. Más de 100.000 indios fueron arrestados tras la marcha por seguirle. Afortunadamente, gracias a la protesta de innumerables ciudadanos, la ley sobre la sal fue, con gran pesar del gobierno británico, revocada. En 1931, Gandhi viajó a Gran Bretaña para asistir a la conferencia de la Mesa Redonda, una reunión política para tratar los derechos de la India. Durante su estancia en la isla, se hospedó en los hoteles más humildes de las peores zonas de la ciudad. Allí se juntó con tejedores de algodón y se ganó su confianza. Hasta fue invitado a tomar el té en el Palacio de Buckingham, al que asistió vestido con su ropa hilada a mano. Cuando más tarde le preguntaron sobre ello, dijo que el rey ya llevaba suficiente ropa por los dos. Después de la conferencia, Gandhi volvió a la India
y fue arrestado prácticamente a su llegada, junto con otros 30.000 indios. Pronto comprendería que el pueblo indio debía permanecer unido y que los límites entre las clases sociales debían desaparecer. En una ocasión, ayunó para exigir el derecho de los hindúes marginados, conocidos como los intocables, a rezar en los mismos templos que los hindúes adinerados. Finalmente lo consiguió, y desde entonces, hindúes de todas las clases sociales se unieron en los templos indios. Gandhi pasó la mayor parte de los años 30 viajando por la India y hablando con sus gentes. Ayudaba a su cada vez mayor grupo de seguidores a purificarse para después ocuparse del resto del mundo. En multitudinarias reuniones de oración, Gandhi trataba temas como la asistencia sanitaria, la reorganización, la creación de pequeñas empresas y la propiedad de la tierra. En 1939, la Segunda Guerra Mundial estalló en Europa. Gandhi pidió al pueblo indio que no participara en ella. Como resultado, muchos indios fueron arrestados y encarcelados por resistirse. En 1942, el líder hindú inició una nueva campaña centrada en la independencia de la India y la unificación de todas sus religiones. No tardaron en arrestarle y, en protesta por ello, ayunó hasta casi morir. Unos años después, en 1944, la mujer de Gandhi, Kasturba, muere estando en prisión. La muerte de su mujer lo deja totalmente abatido. Fue durante esta terrible época de su vida cuando la India se adentraba en los peores momentos de su historia, mientras dormía para asegurarse de que se encontraba bien. Pero Gandhi se cansó de vigilarle y bajó a escondidas a estar con su mujer. Fue en uno de esos momentos cuando su padre murió. Semanas después, su mujer, que estaba embarazada, perdió al bebé. Gandhi siempre se sintió avergonzado y responsable de abandonar a su padre en ese momento, y pensaba que la muerte de su hijo era su castigo por ello. La muerte de su padre le afectó enormemente, pues quería seguir sus pasos y los de su abuelo para convertirse en un líder para su pueblo. Por ello, decidió que iría a la Facultad de Derecho de Gran Bretaña, una marcha que le obligaría a dejar a su mujer durante 3 años. En agosto de 1888 dejó Bombay para embarcarse hacia Gran Bretaña. Fue durante sus años de universidad cuando comenzó a leer libros sobre religiones distintas y empezó a descubrir a la persona que había en su interior. En su cabeza comenzaba a tomar forma una visión del mundo según la cual todas las personas eran iguales y libres, un mundo unido por la paz, la verdad y el amor. Cuando Gandhi llegó por primera vez a Gran Bretaña, intentó integrarse llevando trajes y hablando inglés. Sin embargo, siempre preservó parte de su cultura bajo su radiante ropa nueva. Se hizo miembro de la Asociación de Vegetarianos de Gran Bretaña y escribió para la revista de dicha asociación. Su nuevo interés por las diferentes culturas y religiones le hizo renunciar a sus creencias hindúes y aceptar que no era fiel a ninguna religión en concreto. Gandhi se licenció en Derecho con un conocimiento mayor del mundo y su funcionamiento que de leyes. En 1891 volvió a su pueblo natal para descubrir que su madre había muerto solo unas semanas antes de que él llegara. Intentó ejercer de abogado en la India, pero era difícil vivir de ello en ese país. Su primer hijo nació en octubre de 1892. Viendo que no podía progresar en la India, aceptó un caso en Johannesburgo, Sudáfrica. Las nuevas ideas que Gandhi se formó en Gran Bretaña comenzaron a consolidarse en Sudáfrica tras su paso por experiencias que le abrieron los ojos. A su llegada a Durban, Sudáfrica, le dieron un billete de tren de primera clase para ir a estudiar su caso a Pretoria. Al tomar asiento en el tren, el revisor le pidió que se cambiara al vagón del equipaje. Le sacaron a la fuerza por ser indio. A ojos de los sudafricanos, los indios eran personas de clase inferior. Pasó la noche en un frío cuarto por negarse a dejar su asiento y le quitaron su equipaje. Graja y desarticuló el movimiento. A mediados de 1920, el líder hindú escribió su autobiografía que llevó por título La historia de mis experimentos con la verdad.
Finalmente llegó a la conclusión de que la independencia total de Gran Bretaña era la única forma de que la India alcanzara la paz. En 1930, Gandhi protestó contra una ley sobre la producción de sal en la India, según la cual el gobierno británico era el único que podía producirla y venderla. Como respuesta, Gandhi organizó una marcha a pie de 300 kilómetros a través de la India hasta la costa del Océano Índico. El trayecto comenzó con tan solo 80 seguidores y debido a la avanzada edad de Gandhi, solo recorrían 16 kilómetros por día. La marcha duró 24 días, en los que el mundo fue testigo de su desafío. Para cuando llegaron a la costa, se habían sumado miles de personas. Gandhi cogió un puñado de sal de la orilla y la proclamó símbolo de su desafío al gobierno británico y en especial al rechazo de sus leyes. Seguidamente animó a los demás a hacer lo mismo. Esta hazaña, que tomaría el nombre de la Marcha de la Sal, se concibió como un ejemplo a seguir por el pueblo indio y marcó el nacimiento de un nuevo movimiento antiviolencia liderado por Gandhi. Más de 100.000 indios fueron arrestados tras la marcha por seguirle. Afortunadamente, gracias a la protesta de innumerables ciudadanos, la ley sobre la sal fue, con gran pesar del gobierno británico, revocada. En 1931, Gandhi viajó a Gran Bretaña para asistir a la conferencia de la Mesa Redonda, una reunión política para tratar los derechos de la India. Durante su estancia en la isla, se hospedó en los hoteles más humildes de las peores zonas de la ciudad. Allí se juntó con tejedores de algodón y se ganó su confianza. Hasta fue invitado a tomar el té en el Palacio de Buckingham, al que asistió vestido con su ropa hilada a mano. Cuando más tarde le preguntaron sobre ello, dijo que el rey ya llevaba suficiente ropa por los dos. Después de la conferencia, Gandhi volvió a la India y fue arrestado prácticamente a su llegada, junto con otros 30.000 indios. Pronto comprendería que el pueblo indio debía permanecer unido y que los límites entre las clases sociales debían desaparecer. En una ocasión, ayunó para exigir el derecho de los hindúes marginados, conocidos como los intocables, a rezar en los mismos templos que los hindúes adinerados. Finalmente lo consiguió, y desde entonces, hindúes de todas las clases sociales se unieron en los templos indios. Gandhi pasó la mayor parte de los años 30 viajando por la India y hablando con sus gentes. Ayudaba a su cada vez mayor grupo de seguidores a purificarse para después ocuparse de vegetarianos de Gran Bretaña y escribió para la revista de dicha asociación. Su nuevo interés por las diferentes culturas y religiones le hizo renunciar a sus creencias hindúes y aceptar que no era fiel a ninguna religión en concreto. Gandhi se licenció en Derecho con un conocimiento mayor del mundo y su funcionamiento que de leyes. En 1891 volvió a su pueblo natal para descubrir que su madre había muerto solo unas semanas antes de que él llegara. Intentó ejercer de abogado en la India, pero era difícil vivir de ello en ese país. Su primer hijo nació en octubre de 1892. Viendo que no podía progresar en la India, aceptó un caso en Johannesburgo, Sudáfrica. Las nuevas ideas que Gandhi se formó en Gran Bretaña comenzaron a consolidarse en Sudáfrica tras su paso por experiencias que le abrieron los ojos. A su llegada a Durban, Sudáfrica, le dieron un billete de tren de primera clase para ir a estudiar su caso a Pretoria. Al tomar asiento en el tren, el revisor le pidió que se cambiara al vagón del equipaje. Le sacaron a la fuerza por ser indio. A ojos de los sudafricanos, los indios eran personas de clase inferior. Pasó la noche en un frío cuarto por negarse a dejar su asiento y le quitaron su equipaje. Años después, en su biografía, relataba así el incidente. La penuria que me hicieron pasar era superficial. Es solo un síntoma de la grave enfermedad del prejuicio al color. Gandhi se dio cuenta enseguida de la represión y la injusticia que sufrían los indios en Sudáfrica. En aquella época había más de 90.000 indios en Sudáfrica, los cuales tenían escasos o nulos derechos. No tardó en indignarse por las condiciones de vida de sus compatriotas en aquel país, por lo que emprendió una lucha por sus derechos. Gandhi se convirtió en el líder de la comunidad de indios en Sudáfrica
y promovió su derecho a la libertad y la igualdad. Este hecho supuso el comienzo de la batalla de los indios residentes en Sudáfrica por sus derechos. Gandhi pidió a los indios que protestaran de forma pacífica para conseguir sus derechos mediante manifestaciones y mítines, no con ataques y bombardeos. Para ello, fomentó la creencia de que las protestas no violentas eran el único camino hacia la paz. En un esfuerzo por crear una declaración contra la violencia, organizó peticiones para los derechos de los indios y emprendió una campaña de publicidad periodística en contra de las leyes anti-indias. Además, repartió folletos por Sudáfrica, Gran Bretaña y la India. Pero el hecho más decisivo llegó cuando fundó el Congreso Indio de... Fue durante esta terrible época de su vida cuando la India se adentraba en los peores momentos de su historia. Las tensas relaciones entre los hindúes y los musulmanes residentes en la India acentuaron el dolor que sufría Gandhi en ese momento. El conflicto entre estas dos religiones alimentó la esperanza de que algún día la India sería libre. El enfrentamiento entre hindúes y musulmanes se extendió por el país y los musulmanes reclamaron su propio territorio, al que más tarde se le llamaría Pakistán. A Gandhi le apenó ver cómo su país se dividía. Había promovido la unión de los pueblos, pero los pueblos no estaban unidos. Sin embargo, no desistió en la búsqueda de la independencia para la India. A pesar del alcance del enfrentamiento, el último virrey de la India, Lord Mountbatten, crea el Estado de Pakistán en 1947. Ese mismo año, la India consigue su independencia de Gran Bretaña, de manera pacífica, basándose en la no violencia. El 15 de agosto de 1947, India es al fin libre. Sin embargo, la violencia entre hindúes y musulmanes no cesaba. Gandhi, que entonces vivía en Calcuta, declaró de nuevo que ayunaría hasta la muerte si la disputa no acababa. Quería que ambos pueblos convivieran en paz. Su mensaje de paz se estaba perdiendo, pero no para siempre. El 30 de enero de 1948, Gandhi fue asesinado de camino a su reunión diaria de oración en el jardín de la Casa Birla. De entre la multitud, un fanático hindú se le acercó, le hizo una reverencia y lo mató de 3 disparos. La India lloró su muerte. Nunca antes el país había necesitado tanto su liderazgo. Su presencia les había abandonado, pero su mensaje perduraría. Gandhi consiguió liberar al pueblo indio sin emplear la violencia ni la opresión. Se celebró un elaborado funeral en su honor. Su cuerpo fue visitado por miles de indios. Junto a él, sus pocas posesiones reunidas, que siguiendo la tradición hindú, fueron quemadas junto con el cuerpo en una gran hoguera. Después, sus cenizas fueron llevadas en procesión hasta el agua, donde un barco las adentró en el mar y las esparció entre las olas. La vida de Gandhi fue un tributo a los únicos ideales que consideraba aceptables para el ser humano. Creía en la verdad absoluta, la unidad de todos los pueblos y el derecho a la libertad de todas las personas.